un invitado muy especial. Aquí de regreso con Al Día, con Cristian Mancera en Radio Mundo Miami, unonext.com. Tenemos a un guest especial, no solamente por lo que representa para la comunidad del Área 11 del Condado Miami-Dade, sino lo que representa a nivel deportivo, a nivel regional de este hemisferio, a nivel mundial. Es el mundialista Luis Carlos Perea, jugador de la Selección Colombia de fútbol del Atlético Nacional, campeón de Copa Libertadores por primera vez en Colombia con Olimpia del Paraguay. Y para nosotros aquí, Luis Carlos, es un placer tenerte en Radio Mundo Miami. ¿Cómo estás? Cristian, feliz año. Igualmente. Muy bien, gracias a Dios. Es un placer poderte ver nuevamente y bueno, aquí en una nueva faceta. Total. Pero bueno, Luis Carlos, yo te conozco ya desde hace varios años. Tienes un trabajo muy importante en el Distrito 11, has forjado a muchos niños dentro de la comunidad y a mí se me parece importante que la gente sepa qué haces por esos muchachos y después entramos en el tema pues futbolero, pues mundialista y todo este tema, pero sí me parece importante que la gente conozca de tu escuela, de tu trabajo con los muchachos. Bueno, sí, Cristian, efectivamente ya llevo 10 años con esta escuela de fútbol. El año pasado, recién, hace un par de meses, celebramos el 10º aniversario de la escuela Coro en Coro. Bueno, realmente he estado volcando toda mi experiencia, todo lo que aprendí en el fútbol, trasladándoselo a los niños, a los jóvenes de la comunidad. Es un trabajo recreativo, formativo, en el cual le enseñamos a los niños desde los 4 años hasta los 16 que no saben jugar, enseñarles este bello deporte. Y no solamente es el deporte como tal, sino es la disciplina, que es disciplina de vida. Porque muchas veces, a veces llegan los padres con sus niños y piensan que el fútbol es darle patadas a una pelota. Pero el fútbol es más que esto. El fútbol es un complemento de la vida. Porque, por ejemplo, trabajando los niños jóvenes, yo les hago una pregunta a ellos, que quién quiere ser jugador profesional, y todos me dicen que sí, que quieren ser jugadores profesionales. Pero el porcentaje de estos chicos para convertirse en jugadores profesionales es muy poco. De acuerdo. Porque en realidad no son muchos los equipos. Hay más gente que equipos de fútbol, por un lado. Y por otro lado, para jugar este bello deporte, pues se necesita más que un gusto, se necesita más que una ilusión. Se necesita una pasión, se necesita disciplina, se necesitan muchas cosas que realmente tiene uno que dejar para poderse convertir en, digamos, en lo que uno quiere. Entonces, se hace difícil, se hace complicado. Pero estos mismos chicos, con el transcurrir del tiempo, los que no llegan, pues les sirve este deporte para su vida, porque es ganar una cantidad de cosas en los cuales después estos chicos aplican eso mismo que se hizo en el deporte, lo aplican a su vida diaria, en sus trabajos, después cuando tengan familias, porque me he encontrado con muchísimos chicos 40 años, 35, 20 y pico, que ya tienen hijos. Y me enorgullece cuando me dicen, profe, la verdad que me acuerdo cuando usted me entrenaba, que yo tenía 8, 10, 12 años, las palabras suyas, todo lo que me decía. Después, con el transcurrir del tiempo, apliqué todos esos conceptos de vida a mi propia vida, a lo que estoy haciendo hoy en día, y créame, le doy las gracias por ese trabajo que hizo conmigo. Entonces, para mí es un motivo de orgullo el poder influir positivamente en todos los chicos y jóvenes de esta comunidad. Pues es que lo hemos visto, o sea, personalmente, yo he asistido a estas actividades que tú haces, y yo siempre he valorado eso, porque creo eso que estás diciendo. O sea, el trabajo que se hace con esos chicos forman comunidad, forman a hombres disciplinados, además porque mencionas algo importante y es que ser jugador de fútbol no lo hace cualquiera, ¿no?
Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, de hecho, en el colegio donde yo estaba teníamos de entrenadora a Otoniel Quintana, y era nuestro coach, ¿no? Una leyenda del fútbol colombiano y del Deportivo Cali. Y recuerdo el nivel de disciplina de ese equipo, y eso que éramos gorriones en ese momento, ¿no? Claro. O preinfantil o gorriones. Pero era una experiencia muy interesante el nivel de disciplina, lo que había que hacer. Y hasta la universidad que yo jugué fútbol de arquero, siempre jugué arquero, jugué también de delantero. Las lesiones, las jugadas, o sea, porque no es solamente ponerse el uniforme, los guayos y salir a jugar, sino es enfrentarse a eso, pero también el nivel de disciplina y compromiso que uno tiene que tener con ese deporte, que no es cualquier deporte, y entonces esa formación que das a la comunidad me parece muy importante, y también por eso también quería entrevistarte para que la gente sepa ese trabajo que haces, que lo has venido haciendo ya durante varios años aquí en la zona del Distrito 11, en el área 11, pero es bonito que la gente se involucre en eso, sobre todo en la comunidad, porque nuestros hijos necesitan mucho de eso, sobre todo en una era en donde hay tanta alternativa digital, más no de interacción humana. Creo que escenarios como los que tú has venido haciendo, que para mí es un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de construcción de menores en la comunidad, me parece muy chévere. Pero, Luis Carlos, más allá de todo ese trabajo que has hecho, cuéntame, ¿qué visión tienes, pasando de tema, el tema mundialista? ¿Cómo ves a Colombia, digamos, proyectada hacia este mundial? ¿Cómo ves que ya no son 36 o 32, ¿no? Ahora son más equipos, ¿no? 40 y pico. Correcto. Entonces, ese nivel de equipos, ¿cómo este análisis tuyo que jugaste un mundial, que te enfrentaste, por ejemplo, a equipos como Alemania, importantísimos a nivel mundial? ¿Cómo ves eso a nivel competitivo? Mira, realmente esa mirada tiene una cantidad de ingredientes. Te cuento un poco sobre mi experiencia. Resulta que en el año 93, eliminatoria, nosotros los colombianos clasificamos como primeros del grupo, ganando la Argentina 5-0. Correcto. Algo que realmente todavía los colombianos vivimos de ese momento histórico. Ese momento histórico. Entonces, por aquel entonces se hablaba de que Colombia era favorito para ganar el Mundial del 94 que se hizo en Estados Unidos. Y eso fue en mayo. Y resulta que el Mundial se jugaba en el 94, en junio. Correcto. De mayo a junio, muchos meses, muchos días pasan y pasaron muchísimas cosas. Okay. Entonces nosotros éramos favoritos futbolísticamente hablando para el mundo futbolero, pero es que un mundial no es de favoritos. O sea, nosotros los que estamos involucrados en esto, los que sabemos de eso, no nos comemos ese cuento del favoritismo. Al contrario, para nosotros eso es dañinísimo, porque nos trae una presión más. La presión es demasiado grande. Okay. Porque es que, ¿por qué presión? Porque es que hay un país detrás de nosotros con tanta ilusión, con tantas ganas. Países que tienen sus problemas sociales y que el fútbol se convierte en un paliativo, se convierte en algo divertido, en algo desestresante. Y más para nosotros los colombianos. Cuando Colombia juega es una locura. Se paraliza todo el No país. importa si la selección está buena o está mala. Y si gana, peor. Correcto. Entonces, nosotros con esa presión extra, realmente es duro. Durísimo. Y bueno, aparte de eso, llegan, o sea, la preparación, porque nos tenemos que preparar. Sabemos que los rivales que vamos a enfrentar son igual de buenos a nosotros, porque Correcto. por algo están en un mundial. Los partidos son 3. Por ejemplo, en aquel entonces eran 3 juegos. Correcto. Y de esos 3 juegos había que ganar 1 y empatar los otros. Correcto. Perder, como mínimo. Correcto. Perder el primer juego es una cosa de locos, porque después te consumen los nervios. Entonces, son un montón de cosas. Pero hoy en día, pues, uno juega con el azar.
Y hay tantas casas de apuestas y que ya se han hecho muy populares. Entonces todo el mundo apuesta y todo el mundo juega a adivinar. Y entonces eso es lo que hacemos, adivinar cómo nos va a ir. Pero cuando la realidad es otra. Yo realmente no me atrevo a vaticinar ningún resultado debido a la gran experiencia que tuve en ese Mundial de 94. Como también te puedo contar la experiencia del 90, porque jugué el Mundial del 90, donde Colombia hacía 28 años no clasificaba un Mundial. Correcto. Nos clasificamos, era un equipo nuevo mundialistamente hablando, nadie lo conocía. Entonces, o sea, ¿qué podíamos aspirar nosotros, digamos, ante los rivales como Alemania, que era el rival más duro? Después estaban los yugoslavos, que era un excelente equipo, y nos enfrentamos en ese mundial a esas selecciones y ganamos un partido, empatamos otro, le ganamos a, creo que fue a Emiratos Árabes, 2-1, que fue el primer juego, el segundo contra los yugoslavos lo perdimos, y el tercero contra Alemania, si perdíamos estábamos eliminados. Llegamos hasta casi el último minuto perdiendo 1-0, logramos empatar el juego. Correcto. Que eso también se convirtió en algo histórico para Colombia, porque de hecho fue el único equipo que le sacó un punto a los alemanes que fueron campeones de ese Mundial del 90. Entonces, fueron dos experiencias diferentes. ¿Pero crees que Colombia funciona mejor cuando llega como underdog, como llega subestimado, a que cuando llega? Porque personalmente pienso que el equipo tiene nivel. Pienso que ese partido con Portugal va a ser decisivo para medir también fuerzas para los jugadores y a qué nivel está Colombia. Pero me preocupa que en un torneo que va a ser un poco más largo, de pronto haya como mucha expectativa y lleguemos a sufrir lo que pasó en el 94. Aparentemente más largo porque hay más equipos. Correcto. Pero son tres o cuatro, máximo 4 partidos en la primera ronda. Entonces, no es que Colombia se sienta de pronto cómodo cuando no llega como favorito, porque de igual forma no somos favoritos, pero tampoco somos un equipo despreciable. Exactamente, ya no somos el equipo, no, de ninguna manera. Claro que no. Ya es un equipo que ha demostrado a través de los años, con el tiempo, de que en Colombia se juega muy bien el fútbol. Entonces, ya tenemos un reconocimiento, porque aparte de eso, en el Mundial del 14, hicimos una brillante actuación, que ha sido la mejor de la historia, con James a la cabeza. Entonces, hoy en día estamos ahí. Pero para mí lo más importante es la participación de los jugadores. Porque estos jugadores hoy en día tienen la experiencia que de pronto no tuvimos el grupo en el que yo estaba. En el grupo que yo estaba, pues, a excepción de Valderrama, que jugó en Europa, el resto todos jugamos en Colombia. Hoy en día estos muchachos se enfrentan entre sí. Entonces, a través de las diferentes copas mundiales que hay, la Champions y todas esas cosas, pues ellos se están enfrentando todo el tiempo. Unos se enfrentan, otros son compañeros. Entonces, ya no hay ese miedo escénico, no hay ese temor de poder enfrentar a los rivales. Entonces, yo creo que en eso los muchachos colombianos tienen una gran ventaja, digamos, de cara al futuro. Correcto. Pensando en lo que se va a hacer. Porque ya Cristiano, ya no le puede tener miedo a Cristiano, si ya algunos de ellos lo han enfrentado. Aparte de eso, también lo estamos viendo constantemente, domingo a domingo o miércoles, lo estamos viendo cómo juega, cómo lo hace, cómo... Entonces, ya no hay secretos. Entonces yo creo que sobre eso simplemente es preparación, o sea, estar bien preparado, desde la parte física, y lo más importante es esa parte mental, es donde tienen que estar muy concentrados 100% todo el tiempo, para que de esa forma el grupo pueda mantener sus objetivos bien altos. Hay un tema que me ha generado, digamos, no preocupación, pero sí es para el análisis. ¿Tenemos renovación o relevo generacional para James y Quintero en la Selección Colombia? Lo tenemos
¿Hay un creativo de ese nivel que tengamos ahí ya como visto? Yo creo que sí. Sí. Sí, lo tenemos. Lo que pasa es que el técnico no los usa. Ok, Entonces, estos muchachos han sido muy poco usados. ok, Por ejemplo, tenemos un Yasser Asprilla. ok. Es un chico que juega en España. Sí, él ha sido llamado, pero con muy pocos minutos en la selección. Entonces, entregarle, digamos, ese peso, esa responsabilidad, ahora pesaría demasiado. Ok. Sería muy duro para él. Tenemos a Carrascal, Ujú, quien juega en Brasil. ujú. También ha tenido muy pocos minutos. Entonces, ese tipo de situaciones pueden ser contraproducentes, como para que ellos reemplacen a James y a Quintero, que lógicamente pues ya ellos pronto se van a ir. O sea, te pregunto eso porque es que en el Mundial de Rusia que estuvimos, a mí me generó la sensación de que cuando James sale lesionado en ese último partido contra Inglaterra, que ahí nos faltó, bueno, igual estuvo Quintero, pero creo que nos faltó ese, porque James igual tiene una presencia en el equipo que es un liderazgo, o sea, enorme, pero no encuentro en el equipo actual alguien que diga, bueno, si no está él, yo asumo, ¿no? Como pasaba con Michael Jordan, que había un Scottie Pippen, ¿no? Y lo reemplazaban, no al nivel, ¿no? Pero sí tenemos ese jugador en este momento. No lo hay. No lo hay, ¿no? No. No, porque, a ver, James en este orden de ideas es como era el Pío Valderrama en su momento. Correcto. O sea, son líderes que realmente, si no están, o sea, se nota. Correcto. Y no tenemos un reemplazante. O sea, por eso, pues muchos decimos, pues, James así no entrene, así no juegue en sus equipos, tendrá que estar ahí. Porque además de eso, pues sus compañeros tienen una creencia ciega en él, Ok. donde ellos confían ciegamente en lo que es, en lo que hace, y de hecho se matan por él. Correcto. Lo ayudan, digamos, en la parte colectiva, como para que el esfuerzo que él haga no sea tan brusco, y más bien todo su talento lo aporte en ataque. Ujú. Entonces, yo creo que no lo tenemos, y eso es complicado, porque en algún momento James va a fallar. Porque, por ejemplo, hoy en día no tiene equipo. De acuerdo. Hoy en día no está jugando. Mm. Y entonces, ¿cómo hacemos? Correcto. No llevarlo genera complicaciones, y llevarlo también. Mm. Pero lo esencial sería que él jugase. No importa en qué fútbol pueda jugar. Lo importante es que él estuviera en competencia. Correcto. Que él estuviera activo, que esté en preparación. Dirán algunos, no, pero es que él tiene un preparador físico. Eso no es lo mismo. Nunca es lo mismo. No, No, jamás. Correcto. Jamás. No, él tiene que estar, uno tiene que estar en competencia. Totalmente de para acuerdo. poder estar a nivel de la competencia. Y un mundial no es una perita en dulce. Así que estamos complicados desde ese punto de vista. Entiendo. Y ya para cerrar, Luis Carlos, ¿qué sería el consejo que tú le darías a los aficionados, sobre todo a la gente que viene de Colombia, de México, de varios países de Latinoamérica, a este mundial que se va a jugar en México y en Estados Unidos y también en algunas partes de Canadá? ¿Cómo es eso? ¿Qué se le puede decir a la gente? Vengan, o sea, sobre todo en temas de cómo llegar al estadio, ¿no? Ubicarse, la boletería. Tema de comportamiento. Sí, Es el tema puntual, porque ya lo vivimos en la Copa América. correcto. Y lógicamente, pues ya el mundo nos tiene señalado en esa parte. Entonces, simplemente que vengan a disfrutar. Que la pasen sabroso. Que la pasen rico, Correcto. riquísimo, porque es que uno la pasa rico sin necesidad de hacer desastre, sin necesidad de hacer cosas malas, porque en realidad pues la Florida y concretamente Miami es espectacular, y mucho más con el sol, con el calor, con todo lo que ofrece Miami. Pues hay que venir a disfrutar, a gozar. Total, hay que pasarle sabroso, porque finalmente si no hay como ese ánimo de venir a ver el espectáculo, pues esto se queda como venir a ser un problema. Lo que pasó en la Copa América no tiene sentido. Yo personalmente te digo,
de que veo a Colombia fuerte, la veo muy distinta a lo que vimos en el 90 y en el 94 y en otros mundiales, porque eso que mencionaste ahorita me parece clave, que es que el nivel de jugador colombiano ya es un jugador que juega permanentemente en el exterior. Entonces ya el contexto es muy, muy diferente, pero nuevamente te quiero no solamente dar las gracias por venir a este programa, que es un programa comunitario, las puertas están abiertas, pero sobre todo decir a toda la comunidad que lo visiten en su escuela, porque es una escuela que forja muchachos y talentos para nuestra comunidad del área 11. O sea que, Luis Carlos, muchas gracias. Estaremos igual hablando en el futuro del Mundial bastante, porque se viene encima ya en 4 meses. Cristian, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que siempre es un placer poder estar con usted en cualquier lugar, en cualquier plataforma donde esté. Ahí estaré con muchísimo gusto. Gracias, Luis Carlos. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con nuestro programa Al Día aquí en Radio Mundo Miami, aquí en donde vivimos esta radio comunitaria al día. Muchas gracias. Volvemos.